¿Qué tengo que hacer para salvarme? Buenos días hermanos, hoy día martes te invito a reflexionar en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34, en donde dos personajes, Silas y Pablo, nos enseñan la manera y forma de asumir las realidades, cómo sobrellevar las situaciones difíciles y sobre todo, cómo aprender a alabar a Dios en esa situación que te está costando y en esa realidad que es dura. Y además vamos a conocer cuál es la recompensa, cuál es la consecuencia de poder permanecer en oración y en alabanza. Meditación de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34. En aquellos días la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien según la orden recibida. Él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: No te haga daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y le bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hoy meditamos en un acontecimiento muy conocido para todos los cristianos: el encarcelamiento de Silas y Pablo por parte de la plebe de Filipos, en donde estos dos siervos o cristianos fieles a Dios fueron golpeados, fueron torturados, humillados y por último encerrados. Dura realidad y difícil situación vivida en aquel contexto, ya que lo que les esperaba luego seguro era la muerte. En nuestra realidad podemos vivir en situaciones difíciles como esta o quizá más duras. Puede ser una situación familiar, un problema económico, una enfermedad, una injusticia, una pérdida de un ser querido, un vacío, un desierto, una lucha, un pecado, etcétera. Situaciones que muchas veces creemos que son insoportables. La vida como lección o maestra, pues está cargada de escenarios como estos, duros, algunos fáciles, y muchos son o todos son para dejarnos una lección, una moraleja o lo más importante, para aprender a ver a Dios en ese momento y darnos cuenta que en esas realidades Él está con nosotros y no nos abandona. Él sufre, Él sonríe y Él lucha junto a nuestros hombros. El primer punto importante o enseñanza de la lectura del día de hoy es saber a sobrellevar las situaciones difíciles o todas las situaciones de la vida. Silas y Pablo nos lo demuestran, con hechos, hechos que tienen como consecuencia la salvación, la liberación y la vida plena. Ellos alabaron a Dios, elevaron alabanza y glorificaron a Dios. Solo en el Espíritu Santo se puede propiciar este ambiente, este estado o esta decisión de alabar a Dios en un problema. Tenían la convicción que mediante la oración, que era la alabanza, los iba a hacer a sobrellevar la situación y sobre todo a ser felices mediante la aceptación y ofrecimiento de su realidad. Sus alabanzas provocaron esa plenitud que parece de locos o incrédula, ya que ¿quién puede alabar o dar gracias en una mala situación o mucho peor en un encierro? De locos, hermanos. Esta primera enseñanza nos trae dos acciones concretas.
Alabar, que es un tipo de oración y el ofrecimiento de nuestra realidad. Esto hará que el día a día sea con sentido y sobre todo sea en cumplimiento de la voluntad de Dios. Como producto de la alabanza, de la vivencia en Dios, la situación dura, viene consigo la liberación, mediante un terremoto. De repente vino un terremoto tan violento, dice, que temblaron los cimientos de la cárcel, al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. Se les soltaron las cadenas y las puertas fueron abiertas. Hermanos, muchas veces estamos atados en nuestras realidades por apegos, por ídolos, falsos amores, falsa libertad y verdad. Vivimos quizás en una cárcel mental, en una cárcel familiar, quizás en tinieblas o lejos de la verdadera libertad y salvación. Estamos llamados a orar, a permanecer en oración, a caminar alabando a Dios. Esto hará que nuestras cadenas se caigan y que las puertas sean abiertas, la puerta de la salvación. Gran consecuencia que nos trae la oración y sobre todo la alabanza, ya que ésta demuestra amor, lealtad, aceptación, apertura, humildad y sobre todo un corazón agradecido que quiere salvarse o que reconoce la grandeza que Dios puede hacer en tu corazón y en mi corazón. Por último, nuestros actos y buenas vivencias traen consigo la salvación. Salvación personal y para el prójimo. Así como los guardias de la cárcel fueron bendecidos por Silas y Pablo, así podemos hacer que la gracia de Dios llegue o inunde nuestro radio de acción. Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Dos misiones para este día, hermanos. Llevar un mensaje a tu familia y a tu prójimo. Dar a conocer la palabra de Dios, que son testimonio, prodigio y obras. Ya sabemos qué tenemos que hacer para salvarnos. Resumiendo, orar mediante la alabanza y ofrecernos a Dios junto a nuestra realidad, que eso nos hará vivir plenos. Y por último, en la libertad y salvación, darnos a los demás con su palabra que es vida y poder. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.